Buenas tardes, buenas noches a todos. Agradezco la presencia. Hay muchas personas que ya saludamos que son de nuestro vecino país de Chile. Agradezco la presencia de nuestros compañeros y amigos rotarios de Chile, que ya nombramos uno a uno. Un placer también que esté el EGD Vicente Rocasalva. Muchas gracias por estar y participar de esta reunión. Gracias también a los integrantes de nuestro comité DEI, a Edith, a George, también gente de distintos Rotary Club, como el que pertenecemos, Estela y yo, que somos del Rotary Club de Palermo. Está la secretaria, que es Blanca Unche. Y bueno, muchas gracias también a Alejandra Ferriol, que está acá con nosotros y nos acompaña siempre. Muchas gracias por tu colaboración que siempre solidaria y generosamente nos brindás. Y bueno, lo veo a Hernán Quintanilla, que también es de nuestro comité DEI, y por supuesto a la presidenta del comité DEI, a Estela Maris Lamarque, también que está acá con nosotros. Ahora nos toca, y a mí como macero me presento, yo soy Carolina Rossi, integro el Rotary Club de Palermo, y ahora saludamos a las banderas y hacemos el toque de campana como inicio de esta charla, reunión rotaria. Ale, estás muteada. Ah, perfecto. Muchas gracias, Alejandra, por la colaboración y la presentación del saludo a la bandera y toque de campana. Y ahora nos toca recibir a las palabras de bienvenida de la presidenta del Comité DEI, Estela Maris Lamarque, que nos va a dar unas palabras. Muchas gracias. Te cedo la palabra, Estela. Gracias, Carolina. Yo solo puedo decir gracias, amigos rotarios y no rotarios, por participar en este conversatorio. Sumergirse en esta temática de diversidad, equidad e inclusión es una prioridad para Rotary, ya que integrar a las personas con alguna discapacidad nos hace comprometernos, que es muy importante este compromiso, es en un mundo más diverso, un mundo más equitativo y más positivo para nuestra sociedad en términos de sustentabilidad. Tener este compromiso nos hace crecer como rotarios en los tiempos futuros, con un valor que Rotary promueve, el de los derechos humanos. En Rotary no hay ni habrá espacio para la discriminación y sí lo hará para la empatía, la resiliencia y la compasión, el respeto y la aceptación de los diversos. Hoy nos visita y le agradecemos profundamente a Claudio Chamón, quien a través de su valioso testimonio nos va a acercar a muchos de nosotros, me incluyo, a un mundo que desconocemos y que nos dará las herramientas para acercarnos a los otros, diversos, ellos y nosotros también. Gracias. Debemos crear esperanza en el mundo. Así que, Claudio, es tuyo toda la asistencia. Me voy a Hola, permitir presentarlo a Claudio. Como él Bien. quería presentarse, voy a hacer una pequeñísima introducción para después sí poder contar con la espectacular, segura charla de Claudio. Bueno, Claudio es psicólogo social, Claudio Chamont, es psicólogo clínico y organizacional comprometido con la inclusión. Su experiencia personal con hipoacusia lo impulsa a ser un defensor apasionado de la compasión, de la aceptación y de la resiliencia en su labor con comunidades de hipoacúsicos a nivel nacional y latinoamericano, y también aportando en el mundo de las organizaciones, formando líderes. Ahora sí, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Claudio, por estar.
Buenas tardes a todos, a todas. Confirmar primero si me escuchan bien. Sí. Sí, Te perfecto. escuchamos muy bien, muy bien. Ok. ¿Qué es lo primero? Porque si no nos escuchamos, tendríamos que utilizar otra forma. Pero qué bueno que me escuchan. Quiero darles las gracias por esta invitación. La verdad que para mí es muy valioso poder estar acá. Me reconforta saber que puedo ir con mi mensaje cruzando una frontera como la cordillera de los Andes y llegar a ustedes. Es bonito. Eso es la magia de Rotary, en el fondo. Nos une a todos en los mismos propósitos. Y, y qué bueno y qué bonito que el interés hoy día surja de hablar de lo que es la DEI, lo que es la diversidad, lo que es la equidad, lo que es la inclusión, y términos que están súper usados y que todos, en alguna manera o de alguna forma, hemos escuchado. Pero una cosa es cuando escuchamos los conceptos y otra cosa es cuando entendemos o vivimos los conceptos. Entonces, desde ahí, ya agradeciendo la presentación de Carolina, contarles que básicamente tengo 41 años, estoy por cumplir 42 en muy poquito, en un mes más, y a lo largo de la vida me ha tocado muchas situaciones en donde he tenido que confrontarme con mi propia discapacidad. Tengo una hipoacusia bilateral congénita progresiva. ¿Qué significa eso? Tengo una dificultad para poder escuchar en el volumen que ustedes escuchan. Eso sería una hipoacusia, escucho menos. Y la hipoacusia se va a graduar en distintos niveles: leve, moderada, severa o grave o profunda. La profunda es aquella que ustedes ven con señas, son a los señantes, los que de alguna forma como que, hola, ¿cómo estás tú? Yo bien, y hablan a través de señas. Ese es el sordo profundo. El hipoacúsico, que somos todos, el sordo profundo también es hipoacusia. Hipoacusia es el trastorno médico, es el diagnóstico, y nos vamos a encontrar con la identidad hipoacúsica o la identidad sorda, que desafortunadamente están separadas. Y eso tiene que ver más con algo de la comunidad de los hipoacúsicos, más que con el mundo de los oyentes. Son temas políticos, son temas de liderazgo, son temas que ya escapan al control de nosotros, desafortunadamente. Entonces, existen esas dos identidades y ahí yo me sitúo en la identidad del hipoacúsico. ¿Qué quiere decir eso? El sordo que habla, el sordo que escucha, el sordo que se comunica y el sordo que confunde, básicamente. ¿Por qué? Porque uno dice, pero si es sordo, ¿cómo habla? ¿Cómo escucha? No entiendo. Entonces no es sordo. Él tiene otra cosa. Y ahí empezamos ya con las primeras barreras que empiezan a surgir en las discapacidades. La no validación de la discapacidad por no verla. La hipoacusia es una discapacidad invisible, lamentablemente. Y al ser invisible, requiere que yo sea quien la diga, porque el resto de las personas, al no observarla, no van a notar que yo tengo algo, van a pensarse como, tiene un tono de voz distinto, a lo mejor es más nasal, van a notar diferencias, pero lo van a simplemente obviar porque no van a juzgar la forma de hablar. Entonces, el hipoacúsico es aquel que tiene que decir lo que tiene para poder obtener las adecuaciones que necesita. Y ahí ya entramos de lleno en un gran conflicto. Por ejemplo, en mi caso, mi hipoacusia en este oído es de 73 decibeles y en este de acá es de 80 decibeles. ¿Qué quiere decir eso? Que yo si me saco los audífonos, por ejemplo, no puedo escuchar música ambiental. Desaparece ese sonido. O sea, todos los sonidos que estén por bajo los 70 decibeles no van a ser audibles por mí si yo estoy sin audífonos. Pero si me coloco los audífonos, sí son audibles. Entonces, uno podría decir, ah, yo soy hipoacúsico solo cuando no tengo audífonos. Y eso no es así. Uno es hipoacúsico todo el tiempo, porque aun cuando yo sí pueda escuchar la voz o un sonido ambiental, hay un rango de sonidos que no van a ser audibles por mí, ni con ni sin audífonos. Entonces, pensemos, por ejemplo, una aspiradora. El ruido de una aspiradora, que es con la que uno hace aseo en su casa, suena entre 70 y 80 decibeles. Para que ustedes hagan la referencia de en qué momento empiezo a escuchar un sonido.
Ahora, hay ciertos sonidos más bajos, como golpes, que tienen vibraciones que sí son perceptibles. Por ejemplo, ayer me fui a cortar el pelo y se los quiero compartir porque fue muy emocionante para mí, que incluso medio como que lloré un ratito. eh, Lloré de emoción, no de tristeza. Me estaban cortando el pelo y de repente siento por acá atrás un golpe y le empiezo a poner atención tratando de escuchar y me doy cuenta que era el golpe de las argollas de la tijera que pegaban y yo sentía ese golpe. Es no escuchaba ese sonido hacía años, años, no sé por qué razón lo escuché ayer, pero fue tan emocionante porque recordé un sonido que se me había olvidado. Entonces, al hipoacúsico le pasan cosas todos los días. Por lo tanto, ¿qué tenemos que empezar a pensar respecto a la discapacidad? Podríamos estar eternamente hablando de los distintos diagnósticos que cada una de las personas con discapacidad tienen, pero la verdad es que no terminaríamos nunca, porque son muchas las discapacidades y no podemos hacer tampoco las adecuaciones para cada una de las discapacidades, porque no tenemos la logística, no tenemos el conocimiento y tampoco tenemos el recurso económico para poder hacer eso. Pero sí podemos tomar en cuenta otra cosa que sí es transversal en todas las discapacidades, que es entender la discapacidad como una barrera o un obstáculo. Es decir, las personas que tenemos alguna discapacidad tenemos una barrera o un obstáculo para poder lograr aquello que necesitamos. Y desde ahí, todos nosotros que estamos presentes acá tenemos algún grado de barrera o de obstáculo. Todos. Ya sea motoras, ya sean visuales, auditivas, cognitivas, la que sea. E incluso si alguno de ustedes en este momento está, por ejemplo, en una tristeza depresiva o en un cuadro depresivo, está en una situación de desventaja. Hay un obstáculo, hay una barrera. Por lo tanto, los problemas de salud mental también son discapacidades. Lamentablemente, también invisibilizados. Entonces, vamos a validar, lamentablemente, en el mundo que vivimos, solo aquello lo que vemos, solo lo que vemos, pero la discapacidad va mucho más allá de eso. Por lo tanto, cuando hablamos de inclusión, lo primero que creemos que es que tenemos que incluir al otro en donde nosotros estamos. Y la inclusión va mucho más allá. Inclusión también se trata de conectarse con la empatía, de conectarse con la compasión, de observar que el que está frente a mí es completamente diferente y que tiene sus propias necesidades, sus propias barreras y sus propios obstáculos. Por lo tanto, yo lo voy a incluir cuando lo miro compasivamente, es decir, valido su necesidad. No se la cuestiono, no se la intervengo, no se la modifico, no hago absolutamente nada más que validar que el que está frente a mí tiene una necesidad que es diferente, que es especial y que lo hace único. Por ejemplo, me pasaba, voy a ir mezclando reflexiones con cosas que me han pasado a mí. Por ejemplo, imaginémonos a un niño de 8 10 años, a ver, 13 años, séptimo básico, que es el curso para nosotros en Chile. No sé qué corresponderá en Argentina, pero que es el, antes que todavía es como el niño, no es tan adulto y le están pasando historia. Entonces, vamos a imaginar que todos ustedes son los oyentes de la clase y yo voy a ser el profesor de historia. Y yo les voy a empezar a contar a ustedes. Entonces, todos, algunos de ustedes se supone que debieran ser hipoacúsicos, pero se van a transformar todos en hipoacúsicos con el ejemplo que yo voy a dar. Imagínense la clase de historia. ¿Cómo está el niño? El niño está sentado en la sala y al frente está el profesor de frente, relatando. En la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, de pronto pasó tal o cual cosa y viene el profesor, ¿qué hace después? Se da vuelta al pizarrón, ¿cierto? Ya, vamos a hacer el ejemplo. En el año 1945, fue muy importante para cada uno de nosotros entender todo lo que estaba pasando. En menos de la guerra, todos ustedes pudieron que la guerra era importante.
todos quedaron ahí. Oh, imagínense el hipoacúsico. Imagínense lo que el hipoacúsico le pasó. Imagínense lo que ese niño de 13 años, sin mucha inteligencia emocional, porque es un adolescente, preadolescente, lo primero que va a hacer es apropiarse que su pérdida de audición es su problema, que es su error y que hay algo mal en él. Entonces, ese niño, como no pudo entender todo lo que el profesor dijo, automáticamente se distrajo. Se distrajo, se aburrió, no entendió. Aparte de eso, tiene que lidiar con su propia frustración, tiene que lidiar con el conflicto de aprendizaje que se le va a generar porque se le produjo un desfase con lo que no entendió. Entonces, cuando llega la evaluación, le va mal, es un mal estudiante y empiezan las etiquetas. No es un mal estudiante, no tiene problemas de aprendizaje, no tiene problemas cognitivos, tiene problemas de audición. La inclusión es darme cuenta que cada vez que yo me doy vuelta y me pongo de espalda, provoco que uno no entienda. Inclusión es darme cuenta. Y ahí recién podría yo pensar en qué adecuaciones tendría que hacer yo con este estudiante o qué necesidades tiene este estudiante. Entonces, la mejor manera de ser inclusivos es preguntándole a la persona que tiene la barrera o tiene el obstáculo. ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Qué necesitas tú de mí? ¿Qué necesitan los rotarios de Rotary para sentirse incluidos en sus espacios? ¿Qué necesitan los rotarios de los distintos clubes para sentir que sus barreras y que sus obstáculos son atendidos y que son ni siquiera comprendidos, sino que son vistos? A muchos de nosotros nos cuesta entender fenómenos sociales. Por ejemplo, a alguno le puede pasar que no entiende a las personas trans, no entiende a los hombres trans. El llamado no es a que yo lo entienda. Esa es la vida de esa persona. El llamado es a validar la existencia de un otro diferente a mí, con sus propias necesidades y con sus propias exigencias para su propio desarrollo personal. No estamos llamados a resolver la discapacidad. Estamos llamados a hacer que el obstáculo o la barrera sea más pequeñito. Ustedes no pueden solucionar mi hipoacusia, pero sí pueden tomar atención a que yo sufra menos. Y ahí viene la inclusión. Cuando la inclusión es compasiva, cuando la inclusión atiende al otro, cuando la inclusión dice, este es un espacio seguro para ti, te incluimos en este lugar. Y no es un favor, porque tendemos a confundirnos. No estoy hablando que a ustedes les pasa, estoy hablando en términos muy generales. A la generalidad de la gente le pasa que cree que el hipoacústico tiene que hablarle más fuerte. ¿Y eso qué produce? Fatiga auditiva, porque yo ya tengo un amplificador en mi cabeza. Si me hablan más fuerte, me provocan que me duela, que me moleste, que me choque el oído. Y eso automáticamente hace que yo rechace ese querer escuchar. Y es automático. Entonces, las adecuaciones tienen que ser siempre creadas en función de la persona que tenga la barrera. Y ahí se hace tremendamente importante. Por ejemplo, los proyectos que Rotary puede hacer para modificar, para suavizar, para resolver barreras. Se abre un mundo que no termina nunca. No solucionamos la discapacidad, generamos oportunidades. Por ejemplo, en Chile, alrededor de 700.000 personas están en una condición de discapacidad auditiva. De esas 700.000 personas, el porcentaje de empleabilidad va a depender del grado de sordera. Si la sordera es profunda, es muy probable que ese hipoacúsico no tenga trabajo. Otro ejemplo, ¿a dónde va un hipoacúsico al médico? Médico otorrino, especialista en sordera. Un sordo profundo va al otorrino y no puede hablar con su otorrino, tiene que llevar un intérprete. Y empezamos a caer en contradicciones o en ambigüedades. Ese otorrino está, si bien prestando un servicio médico, pero no está aportando a la barrera o al obstáculo de su propio paciente. Por ejemplo, yo como psicólogo no puedo atender personas con sordera profunda porque yo no tengo seña fluida.
¿cierto? Entonces, uno va reconociendo dónde puede, dónde puede. Pero si mi población, que yo tengo que intervenir y que me pertenece y que me corresponde, tengo que especializarme en los medios de comunicación. Entonces, es muy fácil hablar de inclusión como concepto desde el punto de vista político, pero efectivamente, ¿somos inclusivos? Es una pregunta que de alguna manera cada uno de ustedes le va a dar una respuesta o un significado en función de lo que individualmente hacen. Entonces, hay que visibilizar de forma compasiva la salud mental. La discapacidad es una parte de la persona, pero viene todo un tema de salud mental en torno a eso. Por ejemplo, malos diagnósticos. A la persona con hipoacusia se le suele diagnosticar muchísimo con trastornos del déficit de atención. Yo he tenido diagnósticos de lo que a ustedes se les puede ocurrir, desde autismo hasta déficit atencional. Y yo siempre digo lo mismo, no. Hace un par de años atrás fui a una terapia donde una psicóloga que insistía en que yo tenía trastorno de personalidad limítrofe. Y yo le insistía en que no, le decía, no, lo que yo tengo es una hipoacusia, por eso que me da miedo ciertas cosas, por eso que le tengo miedo de repente al silencio o el miedo a la oscuridad, porque es mi sordera, no tengo un trastorno de personalidad. Entonces empezamos a caer en esferas de patologías que ni siquiera tenemos. Y eso nos pasa a todos. Por lo tanto, compartir la historia personal nos va a ayudar para poder mostrar cuáles son los desafíos sociales o cuáles son los desafíos educativos que tienen las distintas personas. La mirada tiene que ser más amplia. Por ejemplo, en Argentina, ustedes, los argentinos, son, como política de Estado, ustedes tienden a colocar más implantes cocleares, los implantes para personas, que acá en Chile. Entonces, en Argentina hay más probabilidad de encontrar implantados de lo que se puede encontrar acá en Chile. Por ejemplo, pertenezco a dos grandes comunidades, una que es una comunidad de hipoacúsicos de Chile, donde la cantidad de implantados somos casi cero, pero también pertenezco a otra comunidad, que es una comunidad de hipoacúsicos hispanos, en donde la gran mayoría son implantados. Entonces, también tenemos que considerar cómo es nuestra cultura, cómo son las políticas públicas del país en el que nosotros estamos. Ahora, ¿la implantación resuelve los problemas de salud mental? No, no las resuelve. Por lo tanto, la inclusión sigue siendo necesaria. Por ejemplo, podría yo mirar acá a Alejandra Perriol, por ejemplo, ella usa lentes. Y tiene una necesidad especial, por eso usa lentes, si no, no los usaría. Carolina también usa lentes. Elena usa lentes. ¿Y qué más? Judith, hay varios. Ah, bueno, usted tiene puesto Francisco, pero no es Francisco. Usa lentes. Entonces, cuando usamos lentes, ¿qué quiere decir? Que tenemos una barrera o tenemos un obstáculo visual para poder ver cómo ve otro. Entonces, la persona con una barrera visual no se pueden sentar en la última fila de un auditorio, porque se les va a producir fatiga, porque no van a ver, porque se van a desconcentrar, porque no van a poder atender el tema. Y ahí uno, al tomar contacto con todo lo que no puede, eso sí o sí produce dentro de nosotros un malestar, una incomodidad, un resentimiento, una rabia, una pena, lo que sea. Y nos pasan cosas internamente. Me pasó en una conferencia distrital el año pasado, acá en Chile, en que yo estaba sentado casi al final del auditorio y todos cuando hablaban con el micrófono, tomaban el micrófono, que en vez de haberlo tenido acá, porque se supone que tiene que estar a una cuarta de la boca, ¿qué hacían ellos? Se lo colocaban por acá abajo. Entonces, el sonido no se escuchaba muy bien, el micrófono no era de muy buena calidad. Entonces, yo me paro y pido ir a sentarme a la primera fila. Me siento y aparece alguien que nunca supe de dónde apareció y me tomaron y me sacaron por el horror que yo estaba haciendo al protocolo. Porque la primera fila está exclusivamente reservada para las autoridades de Rotary. Y me sentí agredido.
Ahora, ojo, eso no quiere decir que armé ahí un problema y me puse a discutir, a pelear. No, por el contrario, hice lo que estoy acostumbrado. Me paré y me fui a sentar atrás de nuevo hasta que me aburrí y me salí de la reunión. Si no, no escuchaba, no tenía nada que hacer allá adentro. Ese espacio no era para mí. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de sutilezas, por ejemplo, ustedes están haciendo este encuentro por Zoom. ¿Sabían ustedes que Zoom es la única plataforma con subtitulado en directo de buena calidad? Meet es pésimo. Y las otras plataformas no lo tienen. En cambio, acá uno aprieta CC y la calidad de subtitulado es casi perfecta. Entonces, eso, por ejemplo, es un elemento inclusivo. Le ayuda a los que no escuchan bien e incluso les ayuda a los que no quieren escuchar, lo que también es válido. O a los que no pueden escuchar porque necesitan estar en silencio, por alguna u otra razón. Entonces, ser inclusivos, la única manera de ser inclusivos es a través de actos, no a través de pensamientos reflexivos o de análisis filosóficos. La inclusión a la persona con discapacidad, la filosofía no le sirve, no le resuelve el obstáculo. Lo invita a una conversación que él ya analizó en algún minuto, que ya procesó en algún minuto en su historia. Por ejemplo, mi desafío personal es hacer que mi discapacidad no se note. Ese es mi desafío personal. ¿Para qué? Para generar la menor cantidad posible de incomodidad en el entorno. Entonces, yo donde sea que voy, yo no pido ningún tipo de adecuación. Yo me adecuo. Ahora, esa adecuación tiene un costo, porque eso también es gracias a los audífonos que tengo. Entonces, el tema también cae en estos pilares económicos de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que les intento transmitir? ¿Está bien hablar de esto desde la filosofía o desde un análisis sociopolítico? Sí, por supuesto, es válido. Hay que hacerlo. Tenemos que posicionarnos, tenemos que ver, por ejemplo, a qué estamos preparados para recibir. No es lo mismo incorporar a un club rotario a personas con discapacidad física a con discapacidad auditiva. Por lo tanto, tenemos que conocer la identidad de la discapacidad o de la situación que queremos incorporar. Tenemos que conocer el aspecto identitario. Somos diferentes. En el fondo, hoy día se está hablando mucho de los cerebros neurodivergentes. Autismo, por ejemplo. Déficit atencional, neurodivergencia. ¿Quién es neurodivergente acá? Jorge, somos dos. Hola Jorge, mucho gusto. Entonces, desde la neurodivergencia, la percepción y la interpretación del mundo es diferente. Y tenemos que conocer esa diferencia. Si no, ¿qué vamos a incluir? ¿Qué vamos a recibir? Entonces, claro, podemos decir, vamos a hacer un club inclusivo, entonces vamos a hacer rampas para que las personas con silla de ruedas suban. Es bonito, es una gran acción, pero una vez que la persona se sienta adentro a conversar, ¿de qué vamos a conversar? ¿Qué queremos saber de la persona? ¿Qué queremos conocer de esta persona? Porque si le hicimos el acceso, es para que nos venga a contar una historia. Acuérdense que Rotary se trata de eso, Rotary se trata de contar historias. Entonces, hay una importancia de visibilizar y comprender las experiencias de las personas con discapacidad, los traumas, las heridas, los dolores, las tristezas, los fracasos. ¿Cuántos fracasos no hay? Hay muchos. ¿Cuántas veces no he fracasado yo tratando de hacer algo? Pero es normal. Entonces, compartir la historia personal como persona, en este caso mía, con mi pacucia, sirve también para poder ilustrar cuáles son los desafíos que hay en nuestra sociedad. Y cada uno de ustedes tiene alguna historia. ¿Quién de ustedes ha tenido alguna vez, por ejemplo, una depresión? ¿Dos personas solamente? ¡Wow! Mm, Ah, ya, ahí hay una más. Ya ahí como que les creo más. ¿Quién de ustedes alguna vez ha despertado no teniendo ganas de nada y querer acostarse, querer estar en la cama? Todos, todos. Todos. Y ese día, pese a que mi deseo es quedarme, tengo que salir.
Por lo tanto, ese día estoy más vulnerable que cualquier otro día. Estoy más frágil, porque no me siento bien, porque no quería estar acá y tengo que estar acá y tengo que escuchar y tengo que mirar y tengo que. Entonces, ese día en particular, yo necesito que compasivamente se me observe, no a mí, a cualquiera de nosotros. Esa es la compasión. Entonces, cuando queremos ser inclusivos, tenemos que mirar la historia de ese otro que está frente a mí. Y hay una necesidad hoy día de una mirada compasiva y respetuosa hacia aquellos que enfrentan desafíos de salud mental. Todavía estamos en un mundo occidental en donde tener problemas de salud mental es un tabú y es un mito. La gente llega a terapia cuando ya no da más, cuando no aguanta más. Y eso nos coloca automáticamente también en una posición de desventaja. Por ejemplo, ¿cuántas personas hoy día, hoy, en este momento, de los clubes a los que ustedes pertenecen, están en alguna situación de vulnerabilidad o de desventaja o en una tristeza? Y no sabemos y no nos enteramos. Ese es un socio que vamos a perder en algún momento. De todas maneras. ¿Por qué? Porque no está viendo esta inclusión. A eso, inclusión es abrirse a acoger al otro, sin cuestionarlo, sin modificarlo, sin intentar que sea diferente, sino que te incluyo tal como eres porque te reconozco como un ser humano digno de amar, digno de querer. Y eso es todo. Sea autismo, sea que le falte una pierna, que le falte un brazo, que le falte un ojo, que da lo mismo. Porque detrás de esta estructura, dentro, en la profundidad, hay una persona, hay un sentimiento, hay una historia, hay algo que nos puede nutrir. Por lo tanto, los valores rotarios, como la amistad, el servicio, la diversidad, la integridad, que son valores de Rotary, se alinean perfectamente, por ejemplo, con los principios fundamentales de la Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos. Cuando se pregunten en el futuro, ¿qué podemos hacer para ser más inclusivos? Pues revisemos la Declaración de Derechos Humanos. ¿Qué dice? Pensemos que Rotary ha estado siempre muy vinculado con la ONU. Por lo tanto, no podemos desprendernos de esta alianza que ha estado desde la fundación de Rotary. Por lo tanto, la observancia de los derechos. Nosotros también somos garantes de derechos. Ser inclusivos es una garantía de derechos. En Chile nos regimos por una ley en donde todas las personas en situación de discapacidad o de vulnerabilidad por una discapacidad tienen que tener el acceso igualitario que cualquier otro chileno. Entonces se generan las adaptaciones educativas, las adaptaciones curriculares, las adaptaciones de tránsito, o sea, todas. Pero eso es lo que hace la ley. Pero ¿y las personas? Entonces, una cosa es lo que el Estado haga y otra cosa es lo que nosotros en nuestra individualidad hagamos. Por ejemplo, el valor rotario de la amistad refleja el artículo número 1 de la Declaración de los Derechos Humanos, que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derecho. ¿Por qué? Porque la amistad implica aceptación, implica respeto mutuo. Si yo soy tu amigo, te voy a recibir, te voy a querer, te voy a dar esa parte de mí que tengo para compartir contigo. No voy a decir, sordo este, no, sordo, chao, qué lata. Le voy a tener que estar hablando más fuerte y no me va a escuchar. No, uno acepta al amigo tal como es. Y eso también se vincula con un derecho fundamental, irrenunciable del ser humano, el derecho a ser libre, respetado y querido. Entonces, la inclusión empieza a tomar más forma, tiene más sentido, ya no es solo un concepto. Y me estoy concentrando solo en la letra I del concepto de I. Pero eso no quiere decir que no vayamos a hablar de la D y de la E, porque las vamos a nombrar. Entonces,
En este caso, el servicio rotario está centrado en ayudar a otros. Ustedes se reúnen para ayudar a otros y para ayudarse a ustedes mismos también a través del compañerismo, a través de la amistad, a través de la solidaridad entre ustedes. Entonces, el servicio rotario que está centrado en ayudar a otros y promover el bienestar común está en consonancia o de la mano, por ejemplo, con los artículos que garantizan el derecho a la educación, como el artículo número 26 de la Declaración de Derechos Humanos, o el acceso a la atención médica, artículo número 25. Los clubes rotarios, por ejemplo, cuando hacen operativos médicos o cuando hacen operativos sociales de la índole que sea, están aportando a la inclusión. La inclusión no es solo la discapacidad. La inclusión es cualquier barrera. Una persona en situación de calle está en una desventaja, está en una situación de discapacidad social. Entonces, cuando los grupos rotarios salen a ayudar a las personas en situación de calle y hacen gorros, por ejemplo, para que se puedan abrigar en el invierno, esa acción social busca poder devolverle a esa persona un grado de dignidad, volverlo a su condición de ser humano. Cuando no somos inclusivos, despojamos a la persona de su derecho a ser un humano acá, al lado mío, frente a mí, acá. No se puede apoyar en mí, no se puede sostener en mí. Entonces, los valores rotarios, cuando son puestos a disposición de otros y a disposición de mí, por supuesto que cambian el mundo. ¿Por qué? Porque hay valores, por ejemplo, como el servicio, la integridad, el respeto y la diversidad. Son valores rotarios, ¿cierto? Y que están intrínsecamente ligados a los principios de diversidad, equidad e inclusión. Porque ¿qué es ser diverso? En el mundo en el que vivimos, la diversidad es que todos somos diferentes. Yo, en este minuto estamos siendo muy diversos. Está, por ejemplo, Claudia, que es de Chile, estoy yo, que soy chileno, y aquí ya somos dos distintos. ¿En qué sentido? En que hablamos distinto, pensamos distinto, nuestra cultura es distinta, nuestra impronta, nuestra forma de ser es distinta, por ejemplo, a la de ustedes los argentinos. El argentino tiene mucha más personalidad o mucho más desplante, por ejemplo, a la hora de pedir o de exigir, por poner un ejemplo, ¿cierto? Esa es diversidad. Que cada uno de ustedes, que uno sean de Palermo, de Buenos Aires, de Rosario, no sé, de alguna otra ciudad, eso es diversidad. Porque cada ciudad tiene su propia idiosincrasia, tiene su propia forma de ser también. No es lo mismo el que vive en la Plaza de Buenos Aires al que vive, por ejemplo, en la Plaza en Rosario. Son diferentes. E incluso, y eso es sabido en Latinoamérica, la belleza, por ejemplo, el estándar de belleza es distinto también dependiendo del lugar de Argentina al que uno va. Algunos son más italianos, otros son menos italianos. Eso es diverso. Por lo tanto, el grupo, el Rotary, el club, va a ser diverso en la medida en que todos seamos diferentes. Edades, género, identidad, neurodivergencia. Por lo tanto, en esa diversidad, el club cuenta una historia o muchas historias. Muchas, ¿cierto? Porque si contara una sola historia, estaríamos contando la historia del club. ¿Por qué se creó? ¿Por qué se fundó? Y eso es lo que se suele hablar. Pero ¿cuál es la historia, por ejemplo? ¿Cuál es la historia de Estela? De Estela Maris Lamarque. Me encantaría, por ejemplo, saber, y estoy hablando sinceramente, me gustaría mucho saber por qué motiva a Estela a invitarme a que yo esté acá. Hay una motivación detrás de eso. Hay una historia que contar ahí. Hay algo que contar ahí. O, por ejemplo, ¿qué motiva hoy día a que Claudia, que es la encargada distrital del distrito 4340 acá en Chile, quiera estar acá? Es porque ella también tiene historias que contar en el grupo que ella está. Todos somos una historia. Esa es la diversidad. ¿Y cuál es la equidad? En que todos podamos contar esa historia. ¿Y cuál sería la inclusión? En que se nos reconozca a través de nuestra historia. Pero nos complicamos mucho.
cuando decimos, oh, tenemos que ser diversos, equitativos, inclusivos, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? No, no salgan, escuchen, escúchense ustedes primero. ¿Cuáles son sus obstáculos? ¿Cuáles son sus barreras? ¿Cuáles son sus necesidades? Y desde ahí van a poder abrirse a incluir a otros diversos, a otros seres humanos, porque van a poder ser equitativos, todos van a poder tener el lugar para contar su historia. Entonces, Rotary también tiene la responsabilidad de velar, de alguna manera, por los derechos humanos. Siempre se ha dicho que Rotary es la reserva de paz. Siempre se dice eso. Por lo tanto, tenemos una misión. La integridad rotaria se manifiesta en el compromiso de tratar a todos los individuos con dignidad y respeto, independientemente de sus diferencias. Inclusión. El respeto por la diversidad refleja el reconocimiento de la riqueza que aporta la variedad de experiencias y perspectivas, lo que fortalece la capacidad de los rotarios para abordar los problemas de manera mucho más inclusiva, pero también efectiva. ¿Cuántas veces no nos pasa que los clubes quieren hacer un proyecto rotario y empiezan, ¿qué podemos hacer? Y empiezan a observar hacia afuera. Quieren salir, ¿pero a dónde? Y empiezan a pensar, ay, ¿qué podríamos hacer? Oh, podríamos hacer esto. Oh, podríamos hacer esto otro. Pero esas ideas en particular, no surgen desde haber escuchado la historia de cada uno, sino que desde el deseo del club, como de la estructura. Vamos a salir a mostrar que el Club X hace esto. Entonces, muchas veces nuestras acciones no tienen impacto por lo mismo, porque no surgen desde nosotros, surgen desde lo que creemos que otros necesitan. Entonces, reconocer esa riqueza que aporta la variedad de experiencia y perspectiva va a permitir que los clubes puedan ser más diversos, más equitativos y más inclusivos. Hay clubes que van a estar, por ejemplo, preparados para recibir personas trans, o van a haber clubes que van a estar preparados para recibir personas en silla de ruedas, o van a haber clubes que todavía no están preparados ni para lo uno ni para lo otro, porque todavía necesitan escucharse. Entonces, no nos adelantemos. Partamos, el enfoque de ahí tiene que ser individual. Aceptar mi diversidad, aceptarme a mí mismo como un ser único y especial, porque a través de esa validación mía puedo aceptar o validar a otros. Entonces, adoptar el enfoque DEI puede crear absolutamente comunidades más acogedoras y también más equitativas, donde cada persona tenga la oportunidad de poder alcanzar su máximo potencial y contribuir por consecuencia al bienestar colectivo. Hay una frase que dice que nadie ayuda a nadie, siempre nos ayudamos a nosotros mismos, y que nos trae un tremendo problema porque el lema de Rotary es dar de sí sin pensar en sí, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que nos tengamos que abandonar a nosotros mismos. Yo doy de mí una vez que yo ya soy capaz de darme todo lo que yo necesito y comparto con otros. Entonces, yo los invito a reflexionar al respecto de cómo pueden ser más inclusivos, pero en la individualidad. Y desde ahí, la otra invitación es a que, en el fondo, a que no se asusten. Una persona con discapacidad se va a ofender solo si está siendo agredida. Solo si está siendo agredida, nada más. Si ustedes a mí me paran y me preguntan, oye, Claudio, ¿qué es ser sordo? ¿Te molestan los audífonos, por ejemplo? A mí eso no me ofende en absoluto. Es que me ofende, que me digan, oh, no se te nota. Es como, gracias, lo hice para ti. Siempre respondo lo mismo. Así como lo dice, hago que no se me note por ti, para no colocarte a ti en problemas. Entonces, tenemos que pensar y considerar y realmente y hacernos la pregunta, ¿cuál es mi barrera?
¿Cuál es la barrera personal que yo tengo? ¿Cuál es el obstáculo con el que yo tengo que lidiar en el día a día? Por ejemplo, adultos mayores cuidando a adultos mayores. Es una tremenda posición de desventaja y de discapacidad. Esa persona no puede salir, no puede disfrutar, está 24/7 cuidando, por ejemplo, a su papá. Una mujer de 78, 80 años cuidando a su mamá de 100 años. Esa persona lo está pasando mal, está sola, necesita cosas. No puede salir, no puede explorar, no puede juntarse, no tiene vida social, no tiene nada. Por lo tanto, va directo a un cuadro depresivo que la va a colocar en algún minuto en una posición de desventaja y después, cuando la persona que cuida fallezca, esa persona no tiene redes. ¿Qué hace? O entra en estado depresivo porque no saben qué hacer. Entonces, inclusión es saber que eso pasa. Por lo tanto, la mirada tiene que ser social, no solo de la discapacidad, sino que del obstáculo, de la barrera, de la dificultad del ser humano que está frente a mí. Y de ahí, y con esto ya voy cerrando, existe en este momento el gran conflicto en que hablar de inclusión es muy rentable en redes sociales. Entonces el tema está tremendamente manoseado, pero desde lo que es la definición del concepto, pero no desde la práctica. Todos hemos hablado de inclusión, pero ¿quiénes somos realmente inclusivos? Y los invito a esa reflexión. Quiero darles las gracias por haberme invitado a este espacio. Espero que haya sido nutritivo para ustedes. Y los escucho. Si tienen preguntas, feliz. Muchas gracias, Claudio. La verdad que te mereces un aplauso. Fue brillante tu charla. Lo hablo por mí, creo que en nombre de todos. Tenemos también la alegría que esté presente la gobernadora del distrito 4895 de nuestro distrito, Judith Figueroa, a quien invito, por supuesto, a que dé sus palabras. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Hola, Claudio. Ingresé hace un rato porque no pude ingresar a horario porque justamente hoy estuve con un tema familiar y bueno, pido disculpas por no haber ingresado a tiempo para tu charla. Y pedí, porque los rotarios tienen esa costumbre que parece, viste, cuando llega el gobernador, no sé quién llega, no sé si son diversos, equitativos e inclusivos en ese sentido. Entonces pedí por escrito que no te interrumpieran, porque te estaba escuchando atentamente. Gracias. Me pareció tan rica tu charla, tan rica, tan profunda. Vos sabés que yo te cuento que tengo un esposo hipoacúsico. Y sumado a eso, después de un episodio de enfermedad grave, eh, quedó con un problema en una pierna, con lo cual tiene una doble discapacidad. Y yo te escuchaba y decía, hay que trabajar tanto este tema. Y por ahí se nombró la palabra compasión. A mí no me gusta mucho hablar de compasión, porque la compasión, yo, a título personal, la asocio siempre como a la pena, como a la lástima, La A mí lástima. me gusta en lo personal hablar de la empatía, porque cuando yo soy empático me identifico con el otro. Y si no hay un grado de identificación con el otro, no es mucho lo que pueda hacer, porque entonces te puedo decir, qué bien que oís, no se te nota el audífono, no me estoy identificando, porque el audífono es un detalle que no hay necesidad ni que nombrarlo.
simplemente sos igual a mí, porque yo también soy distinto en un montón de cosas y tengo enormes discapacidades, invisibles muchas veces, que nos dejan en una inferioridad de condiciones frente a otros a los que tildamos a veces de discapaces. Entonces, es muy profundo este tema y requiere un trabajo muy grande y minucioso, incluso desde la casa, porque muchas veces nos vemos los familiares teniendo actitudes ni diversas, ni equitativas, ni inclusivas, porque precisamente por el mismo cariño y familiaridad nos olvidamos de esa empatía que tenemos que recordar todos los días. Y lo digo desde lo más profundo de mi sentimiento. Yo creo que en Rotary tenemos que trabajar muchísimo todavía la diversidad, la equidad y la inclusión. Y en muchos casos somos bastante hipócritas. Porque una cosa es declamar y otra cosa es hacer con nuestras acciones sentidas, porque tampoco está bueno trabajar desde la publicidad y desde la imagen pública. Lo que no se siente no es genuino. Hay mucha gente, Rotary tiene un promedio etario alto y a veces nos falta ver al otro y preguntarle qué le pasa. Y fundamentalmente este año, con el tema de salud mental puesto en agenda, todos sabemos que después de la pandemia muchas veces hay que parar un poco el protocolo de la reunión, mirar alrededor y ver si hay alguna de las personas que no está como está siempre. Y qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, y si no se puede hacer en la reunión, tenemos el enorme deber de tomarnos un rato para llamar y preguntar qué está ocurriendo. No somos inclusivos solamente porque pongamos una rampa o porque hablemos más alto, porque a lo mejor ni siquiera se le preguntó qué es lo que le pasa. Esto es lo que se está trabajando mucho en los clubes, pero falta más qué es lo que estamos sintiendo y tomarnos un rato, porque la verdad que Rotary es compañerismo. Rotary se basa en un servicio, pero desde el compañerismo y la amistad. Y yo me pregunto cuántas veces nos tomamos el rato en la reunión, que debería ser en todas las reuniones, de tomarnos un ratito por ahí después del protocolo o por ahí antes del protocolo para ver, muchachos, cómo estamos. ¿Alguien quiere contar algo? ¿Alguien está pasando algo? ¿Podemos ayudar en algo? Porque todos tenemos discapacidades. Y el que tenga la soberbia de pensar que no las tiene o que las tiene todas, y la verdad, Pobre. pobre, no sé quién dijo pobre por ahí, Estela, pobre, Estela. pobre, porque realmente quizá tiene una mayor discapacidad de aquel que se cree discapaz. Rotary tiene que trabajar muchísimo todavía y estamos haciendo pequeños pasos que espero se profundicen en los clubes, porque cada vez tenemos que ir por más. Y también respetar, como dijiste, Claudio, los tiempos de aquellos que todavía no están preparados, porque eso también es diversidad. Los cambios los voy a lograr desde mí y desde adentro. Y esos cambios se van a ir logrando y en forma progresiva y exponencial. No vamos a lograr cambios chocando con los tapones de punta. Nunca. No se logran los cambios peleando.
Si se logran los cambios, como me dijo Estela el otro día, yo estoy próxima a preparar la conferencia de distrito. Y me dijo Judith, podemos preguntar en los clubes a ver si hay personas que tienen problemas de visión o de audición para que se sienten en la primera fila o, o en la segunda como máximo, por también poder respetar ciertas formas de protocolo y 30 o 50 centímetros no van a hacer la diferencia. Pero el invitar a que pasen y puedan moverse y que el otro le pueda dar el lugar o reservárselo, también es exclusión, es inclusión, perdón. Porque como dijo alguien, no es lo mismo invitar que dar la bienvenida, son dos cosas totalmente distintas. Yo celebro esta reunión, no, y no estoy dando mi mensaje final, porque por ahí corté con tanta cháchara la posibilidad de que la gente te preguntara, pero realmente me llegó tanto al alma tu charla que me parece que da para tanto, que ojalá sea una de muchas. Así que me corro para que alguien que quiera preguntar, no sienta que la gobernadora le copó la charla. Gracias, gobernadora, por lo que usted señala. Quisiera decir dos cositas que me quedaron reflexionando. Cuando yo hablo de compasión, lo que hablo es de validar la presencia de un otro. El pensamiento compasivo tiene que ver con que yo me doy cuenta que frente a mí hay un otro que tiene una situación de sufrimiento, no importa el trasfondo, algo le pasa. Las personas con discapacidad tenemos un tema con la empatía porque nunca van a poder realmente colocarse en los zapatos de uno porque no están en la discapacidad. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pedimos nosotros? La simpatía, más que la empatía. Sé simpático conmigo, sé agradable conmigo, sé dulce conmigo, trátame bien, porque la discapacidad ya me ha maltratado. Entonces, no me grites y todo. Ya, es una parte. Y lo segundo, lo de colocar las pilas, por ejemplo, y todo, es fantástico. Pero ojo, siempre preguntando si la persona con la discapacidad necesita esa adecuación. Porque, por ejemplo, a mí en lo personal, sentarme en primera fila me coloca incómodo, porque me deja muy expuesto a un personaje que no sé, porque no soy autoridad. Entonces, yo prefiero sentarme en la segunda fila, Claro, pero siempre me agarran y me totalmente. sientan en la primera, porque no me preguntan. Es como la primera fila es para las personas con discapacidad y es como yo no quiero estar allí. Ah, que no tenemos otra. Chuta, bueno. Entonces, también quiero invitarlo a que pregunten, ¿qué adecuación necesitas? Más que, ahora, lo de colocar las pilas es fantástico y está súper bien, ojalá todos lo hicieran, porque es lo que debiera ser, pero también incorporar la pregunta, porque no todos necesitan lo mismo. Por ejemplo, no todos los hipoacúsicos somos iguales. Hay hipoacúsicos que son más sensibles a ciertos ruidos, entonces necesitan estar más afuera. Yo no, yo necesito cercanía con la voz. Entonces, es muy, muy individual. ¿Les parece que, gracias, gobernadora, por sus palabras y Muy cuando buena usted quiera? sugerencia, Estela, la tomamos. Ya. Jorge quiere hacer unas preguntas. ¿Les parece que Jorge Claudia, y Edith, Claudio, dos sí, preguntas? exactamente, sí, sí, sí. Ya tomaste la posta y muy bien, Claudio, Perdón, excelente. Bueno, no sé quién inició la primera, Jorge. eh, Jorge, Bueno, ok, Jorge y después Edith, entonces, gracias. felicitaciones, porque de todas las charlas que asistí en bastante tiempo, esta es lejos, lejos la mejor. La mejor en términos de útil, de práctica y de acción, como dicen los americanos. Se puede poner en práctica. Un par de preguntas para vos, si podés. Y quería comentar una cosa que hacemos en nuestro club, en Catedral, que es una cosa simple, pero que es útil. Y el mejor halago es que te copien, así que quería contar la breve historia para que nos copien. La primera pregunta es esta. Hay gente a la cual no escucha o le molestan determinadas frecuencias. Yo trabajé 40 años en computación, la frecuencia, el ruido del ventilador, la tengo totalmente eliminada. Hay gente que tiene tinnitus y los agudos altos los tiene totalmente eliminados. Y hay gente que, por ejemplo, te habla en un ambiente donde la superficie
amortigua los agudos, amortigua los graves, en modo tal de que uno no puede distinguir el de lo que se está diciendo. Nosotros en nuestro club hacemos una cosa muy práctica. El 100% de las reuniones las pasamos por Zoom, para los que están en remoto y para los que están presentes. Porque nosotros tenemos un micrófono de alta calidad, que es barato, conectado directamente al Zoom y también conectado a un parlante local. Entonces la gente que está en el lugar puede escuchar con buena calidad lo que cada persona dice por el micrófono se pasa. La gente que está en el Zoom también escucha con buena calidad. Pero en el Zoom tenemos además el captioning, la traducción, el CC. Entonces, vos estás en la sala, tenemos free wifi, tenemos free wireless, vos estás en la sala, te conectás al Zoom y si querés escuchar el audio no importa, pero tenés acceso al caption que te está generando el Zoom. Entonces tenemos traducción automática, no con lenguaje de señas, pero con texto hecho por Zoom para todos los que están en remoto y para los que están en la sala. Cuando alguien habla desde el remoto, lo que hacemos es mutear el acceso del micrófono a la sala y ponemos el micrófono en el teléfono para que el resto escuche lo que se está diciendo desde el teléfono. En términos de presupuesto, es un presupuesto irrisorio, porque es un micrófono que cuesta muy poco y un par de cables que también cuestan poco y un poco organizarse. Pero lo hacemos para ser 100% accesible 100% accesible para la gente que tiene hipoacusia, que tiene problemas de entender, que no entiende por algún motivo y que quiere tener el closed captioning. Eh, y eso es una cosa que es bastante útil de hacer y el mejor halago sería que nos copiaran. Pueden venir cualquier jueves a la mañana a Catedral, al Tortonio a verlo, o pueden participar en remoto. La próxima charla que hacemos es el 23 sobre Malvinas. Listo, pasé el chivo. Gracias. Gracias, George. Edith, ¿estás por ahí para hacer tu pregunta? Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Y te llevo un poquito a lo tuyo, que es la psicología social. Sumando a lo que transmitía la señora gobernadora, contame un poquito si cuando hablabas de compasión hablabas de la ciencia de la compasión, este nuevo criterio que está aplicando la organización. Bueno, bien, estamos hablando de lo mismo entonces. Listo, ok. Dentro de la ciencia de la compasión, que implica esto de, aparte de la empatía que nos contaba la señora gobernadora, el deseo de evitar que el otro sufra, lo cual es una preparación diaria. Contame cómo ves la aplicación de los grupos operativos dentro del trabajo o la reunión del club. Mm, No comprendo, o sea, comprendí la pregunta, pero no comprendo el contexto. O sea, el grupo operativo tendría por tarea eh, adaptarse a lo que es el DEI hoy en la historia del ser humano. Armar estas actividades de grupo operativo dentro del club en determinados ámbitos o determinadas actividades, como una Grupo manera operativo es de liderar. le dice al comité, ¿cierto? No, grupo operativo, particularmente nosotros acá en Psicología Social, se lo decimos a la estructura que armaba Pichón Rivière para trabajar. Ah, me está hablando de psicología, está hablando de Rotary, perdón. Para eso Ya, te ok, decía, te llevo a lo ok, tuyo. ya, sí. Lo que pasa es que yo quiero que lo hagamos más simple. Totalmente. Tratemos, tratemos de hacerlo más simple. DEI es un enfoque, por lo tanto, es una mirada, es lo que le llamaríamos un paradigma, en el fondo. Es un conjunto de creencias que yo tengo que tener o incorporar para yo poder observar el ser social que hay frente a mí. Entonces, para hacerlo más simple todavía, más simple, DEI es validar al otro, es validar la existencia de un otro que es diverso, que es diferente en edad, en género, en identidad, en necesidad. Es validar la diferencia. Por lo tanto, cuando yo adopto una mirada DEI, lo que hago es permitirle al otro que se sienta seguro junto a mí, porque este espacio es protegido, porque este espacio es cariñoso, porque este espacio es compasivo. Y voy a aprovechar de responder justamente eso. Cuando yo hablo de compasión, hablo de las teorías que se están generando hoy día de la compasión, especialmente en la terapia centrada en compasión, que en el fondo es validar mi emoción, validar lo que yo siento para poder aceptarlo y desde ahí yo poder hacer algo con esto que me pasa. Son formas nuevas de trabajar, por ejemplo, los duelos. Entonces,
La visión compasiva de la discapacidad es en el fondo no centrarse en esta discapacidad que tengo, sino en todo esto que puedo aportar. Y ahí viene la parte bonita de la compasión, porque la compasión es poder ser la otra mitad de ese otro que le está pasando algo. Por ejemplo, si yo veo a alguien que está sufriendo, yo me coloco a su servicio para darle compañía, para darle amor en función de lo que el otro necesita. La empatía sería ir a abrazarlo, porque me di cuenta que lo está pasando mal. Entonces, no es que la empatía esté mal, por el contrario, son conceptos distintos, son formas distintas. La compasión es ponerse al servicio del otro. Entonces, en términos de grupos operativos, cómo poder hacerlo y todo, yo creo que es adoptar una mirada social global. Es darnos cuenta, es actualizarnos, es darnos cuenta que hoy día nuestra sociedad es tremendamente diversa. O sea, hoy día podemos hacer más de 3.000 asociaciones de géneros. Hombres trans, que mujer trans, que el no binario no sé cuánto, quién no sé qué, quién no sé. Eso es diversidad. Entonces, como es tanto el concepto, es tener una mirada receptiva frente a la diferencia del otro. Yo siempre trato como yo soy muy bueno para llevar los conceptos a lo más simple posible para poder pasarlo a lo práctico. No sé si Gracias. respondo, Edith. Sí, perfecto, muchas gracias. Muchas Perdón, gracias. perdóname, Claudio. Para mí, lo que más me importa es que el grupo operativo esté formado por todos los socios del club. Así de simple. Sí, Ese es el grupo operativo. Lo que está planteando Edith, ¿quién es el grupo operativo? Y el grupo operativo es el club. sí. Desde Rotary, Pero, el grupo operativo que tiene que llevar todo esto es el club. Claro, claro, todos tienen claro, que hacer la tarea. Está perfecto. claro. Y como es un enfoque, como es una mirada, por eso hay que escuchar la historia de todos, para poder saber cuál es la identidad del club. Una cosa es el acta fundacional del club, por qué se creó en primera instancia, y otra cosa es cómo el club va madurando en una identidad propia. Por lo tanto, esa identidad se va a generar solamente si nos escuchamos entre todos para saber quiénes somos. Entonces, desde ahí, si no adoptamos una mirada de ahí, no vamos a ser un grupo que cohesione, vamos a ser un grupo que excluya. Y les puedo dar un ejemplo, va a quedar grabado el ejemplo, ya no importa, asumo las consecuencias. En Lo diciembre, borramos. lo borramos, ya lo editamos. Ya. Edita, Alejandra, edita. Ya. Yo estoy sin club en este momento. Yo renuncié a mi club porque me sentí no acogido y no querido en mi club. Por ejemplo, en diciembre yo tuve COVID la primera semana de diciembre, después de haberme cuidado muchísimo. Yo no tuve COVID en toda la pandemia porque yo sabía que uno de los riesgos colaterales del COVID era posiblemente perder audición. Entonces me cuidé muchísimo. Pero desafortunadamente en diciembre atendí un paciente que yo sé quién es y que se lo dije y que nunca más volvió, que él llegó ese día contagiado y me contagió. Y resulta que en consecuencia perdí, aunque ustedes no lo crean, 7 decibeles en este oído y 10 decibeles en otro. O sea, en una semana pasé de ser moderado pasé a ser grave. O sea, yo perdía, en este oído que estoy en 80, perdía un poco, 85 por ejemplo, y quedaba casi en una sordera profunda con este oído. Y resulta que de mi club nadie, absolutamente nadie, hasta el día de hoy, me ha preguntado cómo está mi audición. Cero. Eso y otros conflictos más. Entonces yo me sentí tan solo en el club, tan poco visto. Yo traté muchas veces de hablar de la inclusión, de contar mi identidad. Yo siempre fui el intenso, y que era esto, y que era lo otro. Adjetivos que se nos colocan a los hipoacúsicos, porque tenemos una identidad muy particular. Nosotros somos especiales, somos intensos, somos apasionados, nos gusta hablar, somos súper activistas y nos gusta andar metidos en temas de luchando por los derechos. Nos encanta, pero el club no me comprendió. Entonces, ¿qué hice yo? Renuncié a mi club y también estaba en el comité distrital de la DEI, y que fue una contradicción, y me salí. Entonces ahora me estoy tratando de cambiar al distrito sur porque me di cuenta que el enfoque ahí es más DEI que mi propio distrito. Por eso que les digo,
Cuando no somos de enfoque Day, los socios se nos van, porque no pueden contar su historia, no tienen un espacio para sentir que su historia es vista. Si quieren mejorar la membresía, escuchen sus socios, no traigan más, escuchen quiénes son y van a llegar, todos van a querer ser parte de ustedes. José, lo escuchamos. Hola Claudio, buenas noches a todos. Buenas Noche acá noches. en Chile. ¿Ah? ¿Usted es Yo chileno? soy 4320. del distrito Sí. 4320 vivo en Viña del Mar. No, mira, yo creo este tema es bastante complejo para las edades nuestras, digamos, Sí. a la edad mía, ¿ah? Dado que uno tiene que integrarse a ciertas situaciones que antiguamente o se borraba o se eliminaba o se escondía. Y yo creo que hoy día, y pienso que hoy día esto nos genera más temor, ¿cierto? De lo diverso, la inclusión. Y te lo cuento porque, mira, el, el sábado pasado tuvimos la capacitación para los directores del distrito en La Serena. Y había un rotario que es ciego, tiene discapacidad casi en un 95% visual. Entonces, lo vi un momento solo y me acerqué ahí y conversamos. Y empezamos a conversar. Y de repente, como te digo, toda una historia de uno, yo tengo 69 años, entonces yo tiro una talla, a él le digo, oye, ¿viste cómo está el clima? Y de repente, chuta. Y yo, inmediatamente mi reacción, ¿cuál fue? Perdón. O- ¿Y sabes lo que me dijo? Me alegro que me hablen así, po. Me alegro que me vean súper normal, yo no ando pidiendo, y ahí también me decía, mira, muchas veces me dicen que no soy no vidente, y él se enoja y dice, oye, si yo no veo el futuro. Exacto. ¿Sí? Entonces al final, yo creo que el gran, la gran barrera que tenemos los adultos principalmente, es el temor a cómo el otro lo va a recibir. Como tú decías, el otro tiene todo lo que tengo yo, pero con ciertas dificultades, ¿cierto? Pero ¿cómo lo va a recibir? Yo creo que es una de las dificultades que tenemos. Y en tu club debe haber pasado eso. Chuta, el temor de, oye, vamos a hablar fuerte, vamos a hablar despacio, va a pensar esto. Y, y yo creo que una de las cosas que tenemos que cambiar es eliminar el miedo a hablar normal respecto, sin menospreciar, sin ofender, obviamente, pero hablar normal como si estuviéramos hablando. Y él después, al final de la reunión, perdón, me decía, oye, che, qué bueno que te hayas acercado a mí, porque ¿sabes qué? Cada vez que yo vengo a reunión de Rotary, hago mi experimento. Me paro y espero a ver quién se acerca a mí. Entonces me dijo, fueron tres personas que se acercaron a mí, dijo, durante la reunión en los breaks. Tres. Dos conocidos y tú. Entonces, yo dije, chuta, oye, pero si tú lo miráis por detrás, igual, lo miráis de lado, igual. Claro, de frente te das cuenta que era ciego. Pero yo creo que ahí va, que lo que tenemos que trabajar dentro de los clubes es eliminar el temor a enfrentarnos a esto. No sé qué te parece, si es así o no, Claudio. Sí, de hecho estoy completamente de acuerdo. Yo tengo una amiga, ella es ciega, ciega completa, 100%, pero ella perdió la visión adulta. De hecho, su hijo tenía 3 años cuando ella empezó a quedar ciega. Entonces, la imagen que ella tiene de su hijo es de cuando tenía 3 años. Y se llama Doris, es psicóloga también. Tiene una historia poderosa de vida, ella, muy poderosa. Y resulta que cuando yo la llamo por teléfono, le digo, Doris, no te imaginas el cielo que estoy mirando. Rojo, intenso, hay unas nubes en el horizonte y está por ponerse a llover y se lo describo. Entonces ella se apasiona junto conmigo y porque yo le transmito. El secreto está en aprender a escuchar con otros sentidos. Si nos falta uno, usemos otro.
el ciego no está desconectado del mundo. El ciego también ve porque siente. Cierren ustedes los ojos un día, los que tengan mascotas, hagan este ejercicio. Cierren los ojos un día y siéntense en el suelo y esperen a que la mascota se les acerque. Les prometo que van a sentir cuando se está acercando y en cuanto los toque, ustedes van a tener una sensación. Ahí se conectaron con otro sentido. Estamos muy acostumbrados a usar los dos más comunes, los ojos y los oídos, y que son los que primero se deterioran. Nadie llega a los 80 años escuchando bien ni viendo bien. Nadie. Absolutamente nada. Entonces lo que plantea José es súper importante. Hay que perder el miedo de hablarle a una persona con discapacidad. Y nos han asustado tanto. Así como, ¿cómo le decimos a Claudio hipoacúsico? ¿Le decimos sordo? ¿Persona con discapacidad? ¿O persona que escucha diferente? A mí en lo personal no me afecta cómo me digan. A mí me importa cómo me validen. No cómo me traten, no cómo me mencionen. No es la bienvenida, es el recibimiento, es el cariño, como decía usted, gobernador, hace un momento. Entonces podemos dar un... Entonces hay que perder el miedo. Las personas ciegas siempre quedan aisladas. ¿Por qué? Porque a la gente le da vergüenza, le da miedo, no me vaya a equivocar y que diga una palabra y que me digan mal. Hay que perder el miedo con eso. Yo los invito a eso. Miren, no la van a nunca, no sé cómo seguirán Argentina. En Chile, de nosotros no la van a embarrar. No sé cómo lo dirán ustedes los argentinos. No la van a joder. ¿Embarrar? Ya, no la van a Igual, embarrar igual, nunca. igual, embarrar. Nunca. Nunca, jamás. Porque no van a ofender. Ofenderían si dándose cuenta no hacen algo. Ahí sí. Pero es preferible ir a sentarse con el ciego y equivocarse que tener a ciego un día entero solo. O al sordo, o al cojo, o al que le falta el brazo. Y por último, si ustedes ven una persona sentada al lado de ustedes que tiene de estas manos con pinza, por ejemplo, pregúntenle, "Oye, ¿qué te pasó?" O te puedo preguntar, sabes que me gustaría conocer tu historia. ¿Tú me la contarías? Y la persona les va a decir, no, no me gusta hablar de esto. Ya te la comparto. Es como lo hacemos con todos. Las personas con discapacidad no son delicadas, no son personas sensibles, no somos de cristal. Por el contrario, somos seres que nos hemos construido en función de la resiliencia. No se nos hace daño tan fácilmente. Yo ya tengo 41 años, no, yo ya sufrí lo que tenía que sufrir en el colegio. Cada vez que el profesor de historia se daba vuelta. Y ya encontré la forma. Y tengo un magíster, y tengo diplomado, y hago clínica, y hago un montón de cosas, porque ya encontré la forma. Ya no me hace daño eso. Pero sí me hace daño, por ejemplo, ver que la gente, sabiendo que existe el concepto, no pasa a la acción. Eso sí. Alguien levantó la mano, me parece que fue Estela Maris Blanco. Sí, Estela Maris, sí, tal Sí, cual. bueno, bien. yo voy a contar algo que es personal y que yo soy hipoacúsica también, del oído derecho. Hola. Y en la asamblea del distrito de nuestra gobernadora, yo soy presidenta del comité de ruedas internas y en la asamblea, en nuestro taller, yo estaba hablando y de repente mi audífono me avisó que se me estaba acabando la batería. Entonces, adelante de la señora le dije, me van a disculpar, yo uso audífono, soy sorda del oído derecho y tengo que cambiar mi pila. Entonces, cambié mi pila, me volví a poner el audífono y les dije, tengan cuidado que ahora tengo el audífono puesto y las escucho a todas. Claro. ¿Para qué me sirvió eso? Cuando terminó la reunión, tres señoras, integrantes de ruedas, de distintas ruedas, de mi edad y algunas un poco mayor también, se acercaron a mí y me preguntaron, Estela, no nos habíamos dado cuenta que usas el audífono. Yo lo uso y no me sirve, porque distintos problemas tenían las tres. Pero bueno, fue una manera de que hacer ver que yo no uso audífono porque no escucho, pero sí
incorporarme al resto de las personas. Y esas otras 3 personas se acercaron a mí porque yo había contado lo que me pasaba. Esa es la magia de contar historias. Es mi historia. Bueno, Por ejemplo, Gracias, ¿eh? Gracias por todo, porque realmente fantástico, gracias, fantástico. Estela. Y tomar, y desde esta es la empatía. Por ejemplo, cuando yo uso audífonos recargables, ay, ahí volví, como que se me fue la imagen. Yo uso audífonos recargables, entonces yo ya dejé de usar pilas. Y... Pero cuando usaba pilas, el último día de la pila es el día que uno más mal escucha, pero uno no se da cuenta hasta que la pila se acaba, lamentablemente. Entonces, ¿qué hacía yo? La pila, si me duraba 7 días, yo la usaba 5. Me quedara o no me quedara, yo la cambiaba siempre, todos los días viernes. Por lo mismo, porque el último día escuchaba menos y no me daba cuenta. Y a mí me pasó una vez que estaba haciendo una charla así como esta, pero en un auditorio, en público, y de repente me empiezan a llamar por teléfono. Y mi teléfono se conecta con mis audífonos. Y resulta que me llamaban y yo mi celular se lo había pasado a otra rotaria que andaba ahí y estaba al final del teatro. Y me llamaban y sonaba el teléfono en mis oídos. Y yo no hallaba qué hacer porque mi reloj se me había descargado, entonces no podía cortar la llamada. Y sonaba, y me sonaba. Entonces me interrumpía a mí para yo poder hablar, porque cuando sonaba la alarma del celular, perdía de poder escucharme bien yo. Tuve que parar todo y decirle a la rotaria que me estaba acompañando, si por favor puedes abrir mi mochila, sacar mi bolso, sacar mi celular, cortar la llamada, porque no puedo, porque me está molestando los oídos. En vivo y en directo. bien. Cosas que pasan. Hernán, Claudio, y Hernán a todos. Quintanilla, perdón, Hernán Quintanilla quiere hacer una pregunta, Carolina. Dale, perfecto. Hola Claudio, hola a todos. Bueno, Estela Mari. Yo me estaba riendo, Claudio, porque en un momento vos empezaste a decir que los que tenían anteojos tenían una discapacidad o una diversidad visual. Yo te escribí, pero bueno, yo no tengo anteojos. Entonces, para vos, yo no tendría una discapacidad visual. Pero sin Mira, embargo, soy ciego y lo que contás del reloj, bueno, no uso audífonos, pero el reloj conectado al teléfono y la tecnología avanza hoy a pasos gigantescos y nos ayudan a todos. Bueno, a los que no vemos, el reloj conectado al teléfono tiene GPS, entonces puedo saber dónde estoy cuando voy en colectivo. Entonces, bueno, a mí me pasa de estar, y bueno, estuve en Day y ahora comparto Day con Estela Maris. Así que bueno, me pareció la charla fantástica, me llevo muchos temas como para tratar internamente y bueno, no tengo más que decirte gracias. gracias, gracias Hernán por compartirme. Usted es no vidente. Sí, tampoco veo el futuro, pero Por el no vidente de recién, lo estoy haciendo una broma. Claro, ciego. tampoco veo el futuro. Claro. Pero qué fantástico. ¿Ven? Aquí está el ejemplo. Intentamos mirar la discapacidad, si la discapacidad no se puede ver. La discapacidad es algo que, para que sea muy visible, la discapacidad tiene que ser muy dramática. Que le falte una pierna. De verdad tiene que ser una discapacidad casi dramática, pero son más difíciles. Pero el común de la discapacidad no se ve. Por eso es que es importante la mirada inclusiva, para que cuando yo me vea en una situación, no me impacte, valide y pregunte lo que me interesa saber. Porque, como les digo, y lo vuelvo a insistir, y yo siempre lo digo, porque hay una historia bonita. A pesar de todo el sufrimiento, a pesar de todo lo mal que uno le pueda pasar, las reflexiones de las personas con discapacidad, al final, siempre son historias bonitas, de alguna u otra forma. Yo les quiero agradecer este espacio, lo disfruté al máximo, de verdad que lo valoro muchísimo y cuando ustedes quieran, yo feliz de volver a participar con ustedes.
Bueno, ¿no? yo quiero como Macera, la verdad, primero pedir un aplauso, por favor, Gracias. y ratificar lo que todos están escribiendo en el chat, que, que la charla fue excelente, que agradecemos a Claudio su tiempo, que fue un tiempo muy valioso porque fue casi 1 hora y media, ¿no? Sí. Sí, Tremendo. excepcional. Muy, muy importante este tiempo, el testimonio también de nuestro compañero del Comité de Hernán, que había escrito, en este caso mi discapacidad es invisible, no uso anteojos, soy ciego. Gracias por tu testimonio también, Hernán. Sí. Excelente. Gracias a Estela Maris, que también contó de su audífono y de la situación Sí. que vivió, su historia, contó su historia, y qué lindo que es que contemos toda nuestra historia y respetar la historia del que está al lado nuestro. Me encantó, Claudio, y me emociona porque tomé una nota y quiero cerrar con esto y después darte la, la palabra para que nos saludes a todos. La diversidad, la equidad e inclusión, la diversidad es que todos tenemos una historia, la equidad es que todos podemos contar, podamos contarla, y la inclusión es que nos respeten esta historia. Entonces, me parece fabuloso, te agradezco mucho. Creo que a todos nos quedó un montón de cosas para pensar, para reflexionar y para seguir pensando en que todo es posible si damos cada uno su mirada. Para mí, a mí me encanta la palabra compasión, la mirada compasiva y la mirada de ver el otro como un otro y respetar su historia. Te agradecemos muchísimo, Hernán, y a todos los presentes. También hay gente de Caracas, Venezuela y de un montón de países, y los hermanos chilenos también. Muchas gracias a todos. Por suerte esto queda grabado, así que lo podemos volver a escuchar. Te agradecemos mucho, Claudio, y a todos. Y a Alejandra, que nos compartió también su tiempo para poder prestarnos el Zoom del distrito. Muchas gracias. Y Estela, no sé si querés dar el final de, bueno, muy bien, Prefiero que ¿no? hable, prefiero que hable la gobernadora para dar Bueno, la final y agradecerle muchísimo, Claudio. Vos sabés que te respeto y sé que sos un gran testimoniador de la discapacidad y no faltará tiempo en invitarte nuevamente. Gracias. Gracias. Un aplauso para todos. Muchas gracias, excelente. Gracias. La palabra final, Judith, de este encuentro, por favor. Estás muteada. Perdón. ¿Qué decir, Claudio? Agradecerte infinitamente todos tus conceptos y haber podido, ahí lo dijo Carolina, llevamos, bueno, yo entré un poco más tarde, pero llevan más de 1 hora y media de reunión, y estas cosas no se dan gratuitamente. O sea que quiere decir que pudimos encontrar un espacio donde poder reflexionar profundamente sobre el tema que estamos tratando, que es la diversidad, la equidad y la inclusión. Me encantó el enfoque de tu charla, pero me encantó fundamentalmente esta cosa de poder llevar a un terreno más profundo el análisis de nuestros actos frente a la diversidad, la equidad y la inclusión. Y creo que muchas veces nos frenan simplemente prejuicios. Y tratando de romper eso, seguramente nuestras acciones, aunque equívocas, a veces nos van a llevar a ir aprendiendo cada vez más cómo manejarnos con la diversidad, la equidad e inclusión, y fundamentalmente cómo tenemos que manejarnos con una persona con discapacidad. Creo que los prejuicios nos juegan una mala pasada, incluso en los clubes, porque a veces, y llevo el tema que planteaste de tu distrito y de tu club, al ejemplo que te dijo Hernán, yo no tengo anteojos y vos viste a la gente que tenía anteojos, y yo soy ciego y no los tengo, no tengo anteojos. Yo esperaba
esperaba durante la reunión el aporte de Hernán, porque me parecía que iba a ser muy valioso y me parece que tenemos que trabajar esos prejuicios para poder abrirnos y poder disfrutar de los clubes todos juntos, que a veces también las cosas pasan por ignorancia y a veces la pregunta no hecha o parece que fuera desinterés y simplemente pudo haber sido ignorancia o prejuicio, o de pronto anticipar a lo que el otro va a sentir o me va a responder y nada que ver con lo que el otro estaba pensando. Así que te agradezco infinitamente el aporte y como dijo Estela, no va a faltar oportunidad para que el Distrito 4895, los amigos que quieran sumarse, podamos volver a escucharte y poder trabajar esto todos juntos. Gracias. Gracias de Gracias verdad, a de corazón. ustedes. Sí. Yo sé que cierra la gobernadora por protocolo, pero quiero decir una sola cosita. Claudio, perdóname, Claudio, tampoco me rompas el protocolo, ¿viste? Porque Ah, ya. no te gusta que te pongan en la primera fila y resulta que ahora me venía a romper el protocolo a mí. No, disculpame, Ah, ya. escúchame. Bueno, pero como soy diversa, equitativa e inclusiva, te voy a dar el cierre. Ay, Así ya, que ok. adelante, amigo. Es En el todo tuyo. chat, en el chat dejé mi sitio web. Ahí está mi WhatsApp. Quien me quiera escribir, bienvenido sea. Eso. Perdón, perdón. Ya lo vimos. Siga, Ah, siga ya. hablando y diga lo que quiera, no hay ningún problema. Ok. No, está bien. Que estén bien, cuídense. Gracias, Judith. Muchas Gracias y gracias. a cuidarte. Muy bien. Chao. Gracias. Gracias de nuevo. Un Hasta abrazo Muchas inmenso para gracias, todos. Y a Chao, muchas José, Claudio, gracias. te José, espero en el saludos a mi amiga 4320. Patricia. José, saludos a mi amiga Patricia Lorca. Ok, le voy a Así comentar, que porque le dices, te hoy manda día voy a conversar saludos, con Judith. ella para programar una reunión con Claudio. Me pareció fantástica y los Bueno, felicito por la iniciativa. De verdad, excelente. la hacemos juntos, decirle. Fue Decirle, tu amiga excelente, Judith, sí. excelente. Mira, nosotros Bueno, estamos creando el comité de mentoría y esto es parte de la mentoría. ¿Ah? Así es. perdóname, pero están medio atrasados ustedes con respecto a nosotros, ¿eh? Exactamente, pues.